Buenos días. Gracias por estar aquí. La verdad que es una audiencia cualificada, amplia, muy representativa del sector turístico local, empresarial, social y con dirigentes también del Gobierno de Canarias, además de Cristina Sánchez, Pacto Mundial. Bienvenidos a la isla. Y, en fin, muchos directores generales también del Gobierno de Canarias. Yo creo que esto habla por sí solo de la importancia del encuentro, acompañada de mucho sector local, repito. Entonces, lo primero que nos viene a la cabeza es la siguiente reflexión. O sea, hace 2 semanas en Lanzarote estuvieron 19 destinos turísticos de Europa, representando a 9 países para, conjuntamente a Nextur, organizar un encuentro que duró 4 días, donde, repito, 19 destinos turísticos de Europa vinieron a Lanzarote a recibir herramientas formativas para que desplegasen en sus destinos turísticos la estrategia de sostenibilidad. El título del encuentro tenía exactamente ese título: empoderar a los líderes de destinos turísticos a que adquiriesen las habilidades necesarias para desplegar en sus destinos todo lo que supone la sostenibilidad. Eso fue hace 2 semanas. En ese encuentro participó, además de Nextur, participaron entidades tan significativas como Travel Foundation, Tomorrow Lab, la Universidad de Surrey con el profesor Xavier Font, toda una eminencia en el ámbito de la sostenibilidad, un especialista profundo en marketing sostenible, y eso nos puso realmente en el foco. Es decir, esos 19 países de Europa vinieron a Lanzarote de forma voluntaria, asumiendo sus gastos para centrarse durante 3 días a recibir estas habilidades formativas. Entonces, para nosotros ese encuentro supuso una gran responsabilidad, porque convencer a Nextur para desplegar a todos sus miembros y desplazarse a Lanzarote supuso un auténtico desafío. Y al final conseguimos esa representación tan amplia que yo creo que habla de que aquí en Lanzarote se respira sostenibilidad, se respira un recorrido del que otros destinos quieren adquirir, esa formación, ese compromiso. 2 semanas después tenemos este encuentro, no menos importante, porque hemos conseguido reunir, repito, a personalidades y entidades muy representativas, y conjuntamente a la Federación Turística hemos podido confeccionar un programa de ponencias, creemos que de alto nivel, que yo creo que viene en un momento muy significativo también en el contexto turístico y vuelve a poner a Lanzarote en el foco. Es verdad que la vocación de David Padrón, la persona a la que presentaré luego cuando le toque su turno, es que este encuentro se pueda repetir en otras islas de Canarias, pero el primer encuentro se celebra en Lanzarote. Yo creo que eso también para nosotros es importante y también viene a representar de alguna manera el pedigrí que hemos tenido en materia de sostenibilidad. Que hemos tenido, digo, porque ahora hay que continuar en un contexto completamente diferente al que tuvo Lanzarote en los años 60, cuando empezó a conceptualizarse como destino turístico. Los desafíos ahora son completamente otros y, por lo tanto, hay que reflexionar y profundizar cuál es la hoja de ruta a adquirir a partir de ahora con todos los elementos que están encima de la mesa. No me extiendo más, sino vamos a dar paso. Es una jornada larga, intensa, pero creo que merece la pena, y el desafío es que dentro de 6 horas estemos aquí todos para participar en un cóctel que tenemos en Fermina, aquí delante, también otro emplazamiento muy singular que hemos recuperado para la oferta turística de la isla, que yo creo que también tiene su importancia. Pero en primer lugar, el Cabildo de Lanzarote, lógicamente, la empresa matriz desde la que cuelga Turismo Lanzarote, nos va a dar la bienvenida de la mano del vicepresidente también. Nuestra propia presidenta le hubiese gustado estar aquí, por supuesto que sí, y ya les dejo con Marcos Vergás, vicepresidente del Cabildo y consejero de otras muchas áreas. Marcos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Disfruten de las 6 horas de jornada, porque además el premio, desde luego, bien lo merece. La visita al islote La Fermina, recientemente abierto, con unas vistas extraordinarias y con un día y una climatología que ya quisiéramos para todo el año. Así que, desde luego, serán unas jornadas provechosas con un final por todo lo alto. Amigos, amigas, representantes empresariales, autoridades, entre ellas quiero mencionar a Gustavo Santana, viceconsejero de Empleo Autonómico, Cristina Sánchez, directora ejecutiva del Pacto Mundial ONU España, David Padrón,
director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible también del Gobierno de Canarias. Sean todos bienvenidos a este primer encuentro empresarial sostenible y competitivas. Tomo la palabra en representación del Cabildo y su presidenta, Dolores Corujo, que hoy, por razones de agenda, no ha podido acompañarnos, pero que les manda un afectuoso abrazo. Me permite la ocasión recordar un hito reciente que tuvo lugar en las entrañas de la tierra, en los jameos del agua, donde a finales de 2021 se firmó el marco estratégico de la Agenda Canaria 2030. No se pudo, y he de decirlo, escoger entonces un mejor marco, uno de los espacios más mágicos de la obra de un genio, de todo un César Manrique al que tanto debemos, no solamente en la isla de Lanzarote, sino también en el conjunto del archipiélago. Todos los firmantes apostaron porque Canarias diera un salto cuantitativo y cualitativo en sostenibilidad social, pero también económica y medioambiental en esta década, acelerando al máximo los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, aunque adaptada, evidentemente, a la realidad y singularidades de un archipiélago, además, ultraperiférico como es Canarias. Conviene precisar que el llamado Pacto de los Jameos, como comúnmente lo denominamos, fue avalado por una amplísima representación de la sociedad canaria, organizaciones empresariales y sindicales, universidades públicas, agentes del tercer sector, colectivos de todo tipo, administraciones públicas y otras entidades se comprometieron por un futuro mejor para esta tierra. Y se suscribió, además, en unos momentos en los que todavía nos enfrentábamos a las consecuencias de una pandemia que nos puso a prueba a todos y todas, que provocó dolor, incertidumbre y meses de cero turísticos en una isla y región que tienen en el turismo su principal industria, su principal fuente de oportunidades y riqueza. Por suerte, hemos superado aquel trance y recuperado la actividad económica previa a la aparición de un virus con nombre COVID-19 que nos amargó, pero al que afortunadamente todos y todas vencimos. Prueba de ello es que disfrutamos de elevadas tasas de crecimiento económico y de unos niveles envidiables de afluencia turística, ocupación, número de empresas dadas de alta, tasa de empleo, a pesar de que estamos en un contexto nuevamente de incertidumbre a consecuencia de la invasión Rusia en tierras ucranianas. Hoy podemos decir que nuestra industria turística, de la que vivimos y que tantas cosas hace bien, goza de buena salud. Y en gran medida se debe al continuo proceso de mejora que se aplican los hombres y mujeres, las empresarias y profesionales, que hacen posible que Lanzarote y Canarias sea uno de los más consolidados y atractivos destinos turísticos del mundo. Mucho tiene que ver su capacidad de emprendimiento, de constante reseteo, de innovación para satisfacer las nuevas demandas de los clientes, sus mayores exigencias o la competencia creciente en la industria de la felicidad, como me gusta llamar al turismo, pues saben ustedes bien que genera tantas endorfinas, tanta satisfacción, tanto bienestar personal como el deporte o el amor. Seguro que coinciden en este punto. Un bien, el turismo, que se ha convertido en la sociedad actual en un bien de primera necesidad, pues ¿quién no necesita una escapada ahora que se acerca la Semana Santa? Para desconectar, para reencontrarse, para disfrutar, bien sea saboreando uno de los rincones de las islas afortunadas, las Canarias, o bien descubriendo tierras más lejanas. Una prueba de esa puesta a punto constante la tenemos con la incorporación hace un año de Lanzarote a la Asociación de Regiones Europeas para la Sostenibilidad y la Competitividad, con el objetivo de avanzar en una gestión más sostenible de nuestros destinos turísticos. Porque aspiramos a la mejor industria turística posible, sí, no solo para que el visitante viva su experiencia como algo único, como algo inolvidable, lo que afortunadamente venimos logrando, pues hay que señalar que nos califican con un sobresaliente de la experiencia turística que viven en Lanzarote, sino porque el turismo debe apostar y debe aportar bienestar económico y social al conjunto de la población. A este propósito responde igualmente el Plan Lanzarote, la energía de la tierra, una iniciativa y una responsabilidad del Cabildo que cuenta con un presupuesto total de 5 millones a ejecutar en los próximos 3 años. Se trata de un plan de sostenibilidad turística para la mejora de la oferta, cuyo fin último es profundizar en nuestro modelo de desarrollo turístico, mejorarlo y establecer límites para alejarlo de todo riesgo de saturación o de vulgarización de nuestro destino. En este punto, Lanzarote ha puesto siempre el foco en no superar su capacidad de carga, la capacidad que puede asumir la isla, en un asunto crucial que forma parte incluso de nuestro ADN insular,
Pues ya en el año 1991, con la aprobación del primer plan insular de Canarias, aquí en Lanzarote, fuimos capaces de zonificar la actividad turística en 3 grandes núcleos, Costa Teguise, Puerto del Carmen y Playa Blanca, pero además desclasificar suelo en el que podía haberse construido más de 250.000 camas turísticas. Es una cuestión, la de la capacidad de carga, sobre la que además viene insistiendo nuestra presidenta del Cabildo últimamente y que forma parte, además, de la agenda política de innumerables destinos y núcleos poblacionales del mundo, por citarles algunos: París, Barcelona, Venecia, etcétera. Un asunto complejo, somos conscientes, pero que creo que una amplia mayoría social opinamos que indispensablemente para el desafío futuro al que se enfrenta Lanzarote debemos seguir abordando. Porque puedo resumirles que aumentar la calidad de la experiencia turística y el gasto del turista es más importante que seguir creciendo en plazas alojativas. Mejorar las condiciones laborales y de vida de quienes atienden a esos miles de turistas que nos visitan es más importante que aspirar a nuevos récords en la afluencia de turistas en la isla de Lanzarote o de Canarias. Trabajar en un justo reparto de la riqueza es más trascendental que alcanzar el turista 4 millones en una isla que afortunadamente goza de 3 millones de turistas al año. Voy terminando. No albergo dudas de que el progreso de Lanzarote, de Canarias y su gente depende de ello, de que seamos capaces de asumir el compromiso colectivo desde lo público, pero también desde la iniciativa privada y empresarial que representan de un futuro más sostenible para hacernos más competitivos. Esta jornada es precisamente un ejemplo de ello, de la colaboración público-privada, de estrechar lazos entre aquellos que tienen un proyecto empresarial y aquellos que tenemos la responsabilidad también compartida de preocuparnos por el bien común y por el conjunto de los 160.000 hijos que viven en esta tierra llamada Lanzarote. Para terminar, y veo personas que probablemente sea la primera vez que visitan Lanzarote, invitarles a que descubran estos días también las maravillas de una isla que siempre les va a acoger con los brazos abiertos, como es la isla de los volcanes o la isla de Lanzarote. Muchas gracias en nombre de la corporación que represento, el Cabildo de Lanzarote, en nombre del conjunto de la sociedad y de la presidenta. Feliz primer encuentro empresarial, sostenible y competitivas. Gracias, Marcos. Y como segunda persona en esta apertura institucional, Gustavo Santana, que es el viceconsejero de Empleo. Y no es casualidad, el empleo también estará presente aquí como elemento de la sostenibilidad social. Bienvenido, Gustavo, gracias, y el atril es tuyo. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quería saludar, como no puede ser de otra manera, a todas las autoridades, a mi buen amigo Marcos, vicepresidente del Cabildo, al resto de compañeros y compañeras que conforman parte también del Gobierno de Canarias, diferentes directores y directoras generales como Yolanda, directora general de Industria, Dámaso de Transporte, David, que está por ahí, de Comercio. A todos y todas, yo creo que representan simbólicamente un poco el trabajo que ha venido realizando David Padrón, el director general de Investigación y Coordinación para el Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias, que ha sido una tarea muy compleja, muy complicada, el ponernos de acuerdo a tantos y tantos centros directivos dentro del Gobierno de Canarias para conseguir hitos importantísimos que han llegado para quedarse en todo el panorama político y en todo el ecosistema social, económico, medioambiental, de transparencia y de buen gobierno del Gobierno de Canarias, y digo, para quedarse para siempre. Yo quería agradecer, y poniendo en primera persona, ese trabajo ingente que ha realizado David Padrón durante estos últimos 3 años, casi 4 años, al frente de su dirección general. Por lo tanto, David, muchísimas gracias y felicitarte también por el evento que hoy organizas. Y quería empezar de esta manera, un poco para definir lo que me ha pedido también David Padrón que comparta con ustedes en este proceso de cerrar carpetas antes de terminar esta legislatura, porque quedan pocos días para que se disuelva el Parlamento de Canarias. Y creía importante empezar de esta manera para poder definir también el papel que ha jugado el Parlamento de Canarias para sentar unas bases políticas necesarias y recorrer durante los próximos años
una serie de cuestiones que van a dotar de oportunidades a las diferentes empresas en pro de la competitividad, en pro de la productividad y que tienen que ver mucho con el desarrollo sostenible, aunque aparentemente no lo parezca. Y me voy a parar en una ley que ha pasado desapercibida, como puede ser la Ley Canaria de Economía Social, que durante su debate parlamentario y siendo aprobada por unanimidad, esta sí, la de cambio climático no, es un apunte político, no sé si se habrán dado cuenta. La Ley de Economía Social nos sirvió, después de estar trabajando durante muchísimo tiempo conjuntamente con David, la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, en la que teníamos una idea clara de que teníamos que dar un impulso a las políticas de responsabilidad social y sostenibilidad, de que en Canarias necesitaba un anclaje normativo para poder desarrollar técnicamente cuestiones que son muy complejas por una materia tan transversal como es la responsabilidad social de las empresas y la sostenibilidad, y nos sirvió para fijar una disposición adicional en la que nos otorgaba a la Viceconsejería de Empleo, al área de empleo, la posibilidad de generar un distintivo de responsabilidad social de las empresas y sostenibilidad que pudiera, a quien tuviera ese distintivo, tener una serie de incentivos y de ventajas a la hora de poder integrar voluntariamente en sus empresas cuestiones y políticas de responsabilidad social. Fue no hace más de un año, hace unos pocos meses, que afortunadamente la ley fue aprobada por unanimidad en el Parlamento y nos sirvió para seguir desarrollando un trabajo, como digo, complejo y técnico, con la idea de poner en marcha un decreto, el decreto de la creación del Consejo Canario de Responsabilidad Social y la creación del distintivo de responsabilidad social y sostenibilidad, que fue sometido a consulta pública hace pocos meses y ya por fin tenemos todos los informes, porque son procesos administrativos bastante lentos, de los diferentes centros directivos que nos dicen por dónde caminar para poder llevar a cabo los objetivos finales de esta legislatura. Pues bien, el distintivo posiblemente ya no salga vía decreto, será una orden, porque la ley, los técnicos nos han dicho que nos permite que la Consejería de Empleo emita una orden para poder otorgar ese distintivo de responsabilidad social y sostenibilidad, y en el que ya teníamos coordinadamente con David y también con Alexis Robles, que de la empresa Innovaria está por ahí, un trabajo con un comité de expertos muy profundo para poder marcar los criterios de la obtención de ese distintivo, que no es más que aquellas empresas que puedan acreditar que tienen integrados en sus modelos de gestión cuestiones relativas a las políticas que tienen que ver con todo lo que es la responsabilidad social también y alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, tengan integradas o puedan acreditar que tienen integradas pues todas aquellas políticas que son sensibles con la dimensión social, económica y de desarrollo sostenible, políticas medioambientales. Por lo tanto, esto va a ser una realidad sin necesidad de que se apruebe el decreto, en el que ya nuestra viceconsejería está trabajando, y poder tener, si no al final, antes de finalizar la legislatura, sí antes de finalizar el año, el distintivo en marcha. Y también la creación del Consejo, eso sí tiene que ser mediante decreto, seguimos trabajando en él, en el que el Consejo va a ser el órgano de asesoramiento del Gobierno en todas aquellas políticas que tengan que ver con la responsabilidad social, y tiene que estar coordinado con otro órgano que se ha creado recientemente a través de la Dirección General de David, que es el Consejo Canario de Sostenibilidad, para seguir aplicando y vigilando qué tipo de políticas pudieran llevarse a cabo para seguir fomentando y ampliando las políticas de sostenibilidad económica, social y medioambiental. Por lo tanto, ese Consejo se constituirá como un órgano de asesoramiento, pero también como un observatorio en donde los integrantes, en el que se contarán con expertos, entidades locales, diferentes miembros del Gobierno de Canarias, agentes sociales y económicos, podrán marcar la hoja de ruta de los diferentes gobiernos de qué políticas en materia de responsabilidad social y sostenibilidad seguir. Y termino, como empecé, políticas que finalizan y que llegan para quedarse, en mi opinión, y permítame que, aunque parezca un poco repelente, creo que se ha terminado 3 años y medio, casi 4, con políticas de desarrollo
sostenible que asienta las bases muy prósperas en Canarias. Yo tengo una experiencia muy reciente en los últimos años, no como miembro del Gobierno, sino con otras tareas, y yo creo que muchos que han podido compartir conmigo espacios de reflexión y debate muy importantes pueden compartir, sin lugar a dudas, que esta ha sido la legislatura más próspera que se recuerda en toda la serie histórica de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de sostenibilidad económica, de sostenibilidad social y de sostenibilidad medioambiental. Y creo que, insisto, habrán llegado para quedarse, porque al final el papel protagonista ya no lo tendrán ni los propios gobiernos, lo tendrán todas las entidades y todas aquellas empresas y todos aquellos colectivos sociales que estén preocupados y estén ocupados por la sostenibilidad ambiental. Por lo tanto, esta felicitación no es para nosotros, sino para todos ustedes y animarles a seguir trabajando. Muchísimas gracias y, David, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, viceconsejero. Bueno, pues empezamos, si les parece, con el desarrollo de ponencias un poquito más técnicas, más profundas, para abordar este título desafiante que tenemos aquí delante, ¿no? Y la primera de ellas, pues bueno, pues es efectivamente una ponencia brillante, antes de que comience, por la importancia de la entidad a la que representa. Cuento una pequeña historia, muy breve. El día previo a Fitur 2023, el pasado mes de enero, Turismo Lanzarote, como empresa, se adhería a la red española del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Lo hicimos en las oficinas del Pacto en Madrid y a partir de ese momento, pues de alguna manera, empezaba a construirse este evento, ya con el trabajo luego de David, pero hoy supone el aterrizaje del Pacto Mundial de Naciones Unidas en Lanzarote. Y es verdad que es un título rimbombante, si se me permite la expresión, pero nos vamos a quedar con lo que va a suponer el papel que puede jugar el Pacto Mundial de forma añadida al gran trabajo que ya desarrolla la Federación Turística, pero entendemos que es un momento importante hoy y que va a suponer, sin ninguna duda, un avance cualitativo en el ámbito de la sostenibilidad por parte del sector empresarial. O sea, yo creo que el día de hoy significa todo eso y yo creo que se abre una ventana ilusionante para el destino desde el punto de vista empresarial y, lógicamente, a nivel destino, no puede ser menos importante que el ámbito empresarial camine en la dirección, acelere el camino ya emprendido, repito. Yo creo realmente que el sector empresarial en Lanzarote está realmente comprometido en fe y en acciones en este ámbito tan amplio, tan abstracto a veces, que a veces cuesta aterrizar, pero yo creo que en Lanzarote ya hay un camino recorrido, pero el Pacto Mundial va a suponer, sin ninguna duda, va a poner energía a través de todas las acciones que desarrolla. En su web leo brevemente que es la red española constituye la mayor red mundial. El Pacto Mundial, lógicamente, es un conjunto de redes a nivel mundial y la red española es una red a nivel cuantitativo la más significativa, la más amplia. Y sin duda, Lanzarote va a contribuir a que esa red siga creciendo, repito, de forma añadida a lo que ya se está haciendo a través de las entidades, en este caso representadas aquí con su presidenta Susana Pérez. Entonces, yo creo que Cristina Sánchez, la directora ejecutiva, a la que recibimos con toda la ilusión y un fuerte aplauso. Cristina, gracias. Wow, muchísimas gracias. Pocas veces me presentan así tan bien. Muchísimas gracias. Bueno, es un auténtico placer. Iba a decir que este es como el punto, ¿no?, y final de una colaboración que llevamos ya más de 3 años con el Gobierno de Canarias, pero yo creo que no es para nada un punto y final, sino es un punto y seguido. Creo que a partir de ahora David ha hecho un trabajo, bueno, todo el mundo te está agradeciendo, David, todo el trabajo que has hecho y desde el Pacto Mundial la verdad es que te lo agradecemos a ti personalmente y oficialmente al Gobierno de Canarias, no solamente, insisto, por esta jornada, por acompañar esta jornada junto a la Sociedad Promotora de Turismo de Lanzarote, sino realmente también por todo el trabajo que llevas haciendo. Se necesitan personas que impulsen, personas que motiven, personas que lideren y yo creo que en ese sentido darte la enhorabuena por todo el trabajo que has liderado. No lo has hecho solo, entiendo, pero sí que has liderado todo ese trabajo conjunto a través de la Agenda Canaria 2030. También oficialmente es de ser
bien nacido ser agradecido, ¿no? Bueno, pues agradezco no solamente al Gobierno de Canarias, sino también a la Sociedad Promotora de Turismo de Lanzarote y, por supuesto, al Cabildo de Lanzarote. Muchísimas gracias por acogernos y por difundir, ¿no?, esta jornada. Y con todo mi cariño y con todo mi respeto al Gobierno, yo creo que realmente aquí los protagonistas son las empresas, deben de ser las empresas, no solo en esta jornada, sino en esa transición hacia una economía verde, una economía inclusiva, una economía resiliente que mire más a largo plazo y que realmente, bueno, pues incluya en sus estrategias la sostenibilidad, no solo la medioambiental, sino también la social, la económica y la de transparencia y buen gobierno. La colaboración, bueno, ahora voy a explicar un poquito más qué es el Pacto Mundial para que los que no lo conozcáis entendáis por qué estoy aquí y cuál ha sido ese motivo de esa colaboración. El Pacto Mundial de Naciones Unidas es la iniciativa de la ONU que trabaja con el sector empresarial. La sede la tenemos en Naciones Unidas, en Nueva York, y todo el trabajo que hacemos está basado en el Acuerdo de París, en materia medioambiental, en los tratados de la OIT, en materia laboral y en todos los tratados internacionales que tienen que ver de una manera más directa o indirecta con el sector empresarial. Esto suena muy grandilocuente, efectivamente, venimos de muy lejos, pero lo que ha hecho el Pacto Mundial es organizarse en redes locales para añadir, o más que añadir, para realmente aterrizar todos esos grandes tratados internacionales en una realidad socioeconómica propia de cada país. Ese es nuestro objetivo en la red española. Efectivamente, hay más de 70 redes a nivel mundial, entonces lo que hacemos es completar esos grandes desafíos, ¿no?, del planeta y de las personas que enfoca, que lanza y que Naciones Unidas, aterrizarlo a nivel local. Y además con una perspectiva empresarial, puesto que nuestro principal grupo de interés son las empresas. Les acompañamos, a ir introduciendo en nuestras estrategias de negocio todos estos aspectos. Tenemos el mandato de Naciones Unidas, el Pacto Mundial, la iniciativa tiene el mandato de la ONU de acercar al sector empresarial la Agenda 2030. ¿Cómo lo hacemos? De muchas maneras, luego mi compañera Vanessa también nos va a dar algunas claves de cómo lo hacemos, pero una de las maneras es la colaboración con los gobiernos locales. Y cuando Naciones Unidas dice gobiernos locales, esto luego hay que concretarlo. Nosotros tenemos una colaboración muy fluida con diferentes ministerios a nivel nacional, pero en España, por nuestras características, sí o sí tenemos que trabajar a nivel autonómico, acercándonos al territorio y acercándonos realmente al tejido empresarial de todas las comunidades autónomas. Esto lo hacemos de muchas maneras, colaboraciones con organizaciones empresariales, clústeres sectoriales, pero también, por supuesto, con los gobiernos autonómicos. Y aquí he de decir que sí que es verdad que en el Gobierno de Canarias hemos encontrado una puerta muy abierta y una interlocución muy fácil, ¿no?, de gestionar y muy animada. Luego voy a dar algunos datos de una consulta que hacemos al sector empresarial cada 2 años sobre Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero sí destacar la ayuda que desde el Gobierno de Canarias se nos dio para difundir esta consulta, que para nosotros es información muy interesante sobre qué es lo que necesitan las empresas realmente, cuáles son esas palancas que van a ayudar a la empresa a hacer esa transición hacia una gestión de los negocios sostenibles y responsables. Hicimos diferentes sesiones con los diferentes cabildos para ver un poco cuál es, desde nuestro punto de vista, los ingredientes que tienen que tener esas colaboraciones públicos-privadas. Hemos colaborado en diferentes grupos. Sobre todo es verdad, obviamente, el sector turismo aquí en Canarias es muy importante, con lo cual sí que es verdad que hemos tratado mucho, ¿no?, esta parte de este sector y, por supuesto, hemos llevado a cabo diferentes formaciones a empresas. Destacar la calidad, si se podría decir así, de la Agenda Canaria 2030, que luego creo que David va a entrar un poquito más en detalle. ¿Por qué destacar, ¿no?, qué es lo que le hace diferente a otras estrategias de otros gobiernos, de otras comunidades autónomas? Pues justamente esa perspectiva empresarial. Es decir, no todos los gobiernos, no todas las administraciones entienden cuál es el papel fundamental que tiene la empresa para hacer esa transición hacia una economía verde, por ejemplo. ¿Cómo queremos trabajar y fomentar el uso de energías renovables si no contamos con la empresa? ¿Cómo vamos a fomentar la igualdad de género si no se cuenta con la empresa? La empresa sí
o sí le guste, a quien le guste, realmente tiene un papel fundamental en estos aspectos, con lo cual la Administración lo tiene que entender. El desarrollo de políticas públicas tiene que tener esa visión empresarial, escuchar a la empresa, qué necesita, cuáles son las herramientas que se echan en falta, cuáles son los indicadores que vamos a trabajar con ellos. Y ahí es donde los gobiernos locales se están apoyando en el Pacto Mundial para, digamos, absorber toda esa información y para intentar también trabajar desde un punto de vista global. Es decir, si en Canarias se trabajan unos indicadores, si en Aragón se trabajan otros, si en Madrid se trabajan otros, entonces nuestro objetivo como red local es poder trabajar de una manera homogénea en la medida de lo posible con los gobiernos locales y con las empresas que están trabajando en estos temas. Y todavía no he pasado la primera diapositiva porque yo tengo una presentación. Este es uno de mis problemas, que esto me apasiona y me enrollo, pero bueno, yo creo que esta era la introducción. Tengo 20 minutos y esta era la introducción. Ya está, me paro en este sentido. Bueno, era por poner en valor un poco la importancia y la utilidad que tiene para nosotros esa colaboración público-privada. Aunque he de decir que la grandísima mayoría de lo que hacemos en el Pacto Mundial es por y para las empresas, ¿vale? Entonces, bueno, para que entendáis quiénes somos y cuáles son nuestros números. Bueno, pues el antiguo secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, lanzó él sí que vio, era un visionario, creo que ha sido uno de los secretarios generales de la ONU más visionarios, más carismáticos, y él entendió cuál era ese papel de la empresa. Naciones Unidas, una organización per se hecha por y para los gobiernos, no siempre tuvo tan claro cuál era esa palanca empresarial. Kofi Annan lo entendió y en el Foro Económico Mundial de Davos en el año 1999 lanza esa llamada al sector empresarial y también a las Naciones Unidas para hacer ese trabajo en colaboración y ese trabajo conjunto. Desde entonces han pasado más de 20 años y a día de hoy somos más de 22.000 empresas, entidades, porque hay algunas organizaciones no empresariales dentro del Pacto Mundial, pero fundamentalmente 22.000 empresas en todo el mundo. Estamos presentes en más de 160 países, de los cuales ahí estamos en 70 redes locales. Yo represento con mucho orgullo, efectivamente, la red española es una de las redes con más números. Bueno, estamos ahí con los franceses, siempre hay un poquito de tira y afloja, pero efectivamente somos la red local que más socios tiene a día de hoy. Y bueno, nuestros objetivos son claros, son dos. Tenemos dos mandatos de Naciones Unidas. Acompañar a las empresas en la implantación de los 10 principios del Pacto Mundial. Estos 10 principios están agrupados en 4 áreas: derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. El otro marco de actuación son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Podríamos decir que los 10 principios son los valores y los ODS o la Agenda 2030 es la hoja de ruta, son los indicadores, son las metas, los objetivos. Entonces, estos dos marcos de actuación, la verdad es que lo que ha habido un antes y un después desde que se aprobó la Agenda en materia de sostenibilidad para la empresa, porque lo que he hecho ha sido homogeneizar toda ese trabajo que se estaba haciendo en diferentes sectores, diferentes países en materia empresarial, pues se ha homogeneizado y ahora mismo todos tenemos esa agenda. Sigo. ¿Cómo estamos en España? Pues en España estamos en torno a 1.400 socios. Aquí tenemos desde empresas grandes cotizadas, IBEX 35, hasta pequeñas y medianas empresas. En torno al 50%, ya hemos superado más de un 50% de nuestros socios son pymes, lo cual es una representación muy obvia del tejido empresarial en España. Debería de ser mucho más amplio, pero sí que hay ahí una diferencia entre lo que necesitan las grandes empresas, que representan un 32%, y lo que necesita la pequeña y mediana empresa. Ahí trabajamos para proponer herramientas, para proponer formación, para proponer acciones muy, muy concretas para que entienda la empresa qué tiene que hacer. No creo que en esta jornada nos dé tiempo a aterrizarlo tanto, pero os invito a que visites nuestra página web. Tenemos un montón de guías, un montón de publicaciones que os van a ayudar a entender qué es lo que hacemos. Como decía, cada 2 años hacemos una consulta masiva. El año pasado fue el año que la hicimos, este año descansamos y ya empezaremos a preparar la consulta para el año que viene. El año pasado tuvimos más de 2.500 respuestas. Esto es muchísimo, teniendo en cuenta de lo que estamos hablando, de la sostenibilidad empresarial. Es complejo, es intangible, no todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. 2.500 respuestas es realmente una muestra muy interesante. Y bien, ¿qué nos dicen? Podría estar hablando otra hora de la consulta y de las conclusiones. No os voy a aburrir, no os preocupéis. Simplemente lanzar, y yo creo que el título de la jornada no es casualidad. Cuando hablamos de esto tenemos que hablar
de oportunidades de negocio y tenemos que hablar de competitividad. No podemos enfocar esto como un tema de obligación, que también lo hay, porque hay un montón de legislación que se viene encima desde la Unión Europea en materia de sostenibilidad y hay que estar preparado. No hay que, y eso es otra de nuestras funciones en el Pacto Mundial, acompañar a la empresa a prepararse para todas esas normativas que vienen de cambio climático, economía circular, información no financiera, finanzas, diversidad, en fin, toda este tsunami normativo que se le llama está aquí para quedarse y hay que estar preparados y listos. Bueno, aparte de todo eso, hay que ver, y a nosotros nos gusta enfocarlo con una perspectiva de oportunidad y de competitividad. Y además así lo ven las empresas españolas que ya están trabajando en estos temas. El 79% de las empresas consultadas, que son de esa muestra de 2.500, afirman que el trabajo que ya se está haciendo en sostenibilidad les está permitiendo obtener ventajas competitivas. Abajo veis esos porcentajes del extracto de empresas canarias, que fueron casi 200 empresas. Muy parecidas, están muy en línea. El 49% afirma que el trabajo que están haciendo en sostenibilidad está impactando de manera positiva en los resultados de las empresas, de su propia empresa. Y el 46%, bueno, aquí dependiendo de cada grupo de interés del que hablemos, pues vamos a poder tener pues unas conclusiones. Aquí, por supuesto, hacia adentro, la empresa, hacia los empleados, es importantísimo y también hacia afuera, hacia los clientes, hacia los consumidores. De ahí que el 46% dice que su clientela demanda ya avances en sostenibilidad. Esto es importante, sobre todo aquí yo creo que el contexto, vamos a pensar también, pequeño paréntesis, en el sector del turismo. Yo creo que el turista cada vez más aprecia y valora esa perspectiva sostenible en todos los servicios turísticos. Con lo cual, estos datos están aquí para quedarse, lo va a exigir los empleados cada vez más, lo exigen los consumidores, lo exigen los inversores. Esto es una palanca que está transformando la sostenibilidad corporativa desde las entrañas. Esto lo estamos viendo ya en los consejos de administración de las grandes empresas, se hablan de estos temas. ¿Por qué? Muy en parte por esa inversión, ¿no? Por ese papel de los inversores. Con lo cual, bueno, y como decíamos antes por toda la parte legislativa. Con lo cual, aquí la empresa tiene dos opciones, o mirar hacia otro lado y cuando le venga ese tsunami, pues a ver cómo saca la cabeza del agua, o bien sumarse desde ahora a esa transformación de la gestión empresarial. Con lo cual, hay un factor de competitividad en todo esto, hay unas oportunidades muy claras de negocio y aquí ahora. Por otro lado, hablábamos de oportunidades, hablábamos de competitividad y tenemos que hablar sí o sí de innovación. Ya creo que me estoy pasando de tiempo, pero ya acabó. Simplemente esta diapositiva y ya podemos compartir estos pequeños datos y conclusiones con vosotros en la presentación. Pero bueno, no puedo dejar de acabar mi ponencia sin hablar de innovación. La sostenibilidad sí o sí tiene que ir ligada con la innovación en cada sector y aquí es la empresa la que es responsable. Por eso decía que realmente aquí el protagonismo no es el gobierno. El protagonista hoy tiene que ser la empresa, tiene que identificar cuál es su sector, cuáles son los riesgos a los que se enfrenta, cuáles son los impactos negativos que tiene, los impactos positivos y basar y construir esa reacción y esa respuesta a través, entre otros temas, de la innovación. La innovación no solamente la innovación tecnológica, la innovación digital, sino también la innovación en ver las cosas de manera diferente, en gestionar a las personas de manera diferente y gestionar esas oportunidades de manera diferente. No os aburro ya con datos, podría estar compartiendo porcentajes, índices, indicadores, pero creo que lo mejor es invitaros a que visitéis nuestra página web. Ahí vais a encontrar muchísima información accesible. Hemos abierto una nueva parte en nuestra página web con recursos abiertos para las pymes, con esa perspectiva de pymes, con cursos, indicadores, guías de implementación totalmente gratuitos y en abierto para pymes. También hemos abierto un buscador también gratuito para poder acceder a todas las normativas que están llegando para que la empresa sepa cuáles les va a afectar y cuáles no. Y bueno, y encantada luego de tomarnos ese pequeño aperitivo para poder seguir charlando y muchísimas gracias. Lo dejo aquí, tengo más diapositivas, pero lo vamos a dejar aquí. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Un placer estar en este sitio tan precioso, en esta isla. Qué suerte tenéis. Aprovecharla y cuidarla muchísimo porque realmente es preciosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. No me equivoqué cuando dije lo de
en la introducción. También en este punto quería decir algo. Nuestro acceso al Pacto Mundial se debe a la buena huella, que también están aquí sus socios. Víctor Fernández, yo creo que también es de bien nacido ser agradecido. Fue la persona que nos puso en contacto con el pacto y aceleró, facilitó el acceso como miembros por parte de Turismo Lanzarote. Yo creo que también merece ese reconocimiento. Nosotros entendemos que efectivamente las alianzas internacionales constituyen también un acelerador, una ventana de visibilidad a la que Lanzarote debe apostar. También Víctor, Marcos Vergás hizo referencia a Nextur, ¿no? La Asociación Regional por la Competitividad y la Sostenibilidad en Europa, de la que también formamos parte, y fue la que organizó conjuntamente a nosotros hace 2 semanas el evento que hacía referencia. Y es verdad que para proyectar la sostenibilidad, ya estamos hablando de comunicación, un poco ya en nuestro ámbito, es necesario buscar esas pantallas que nadie cuestiona, que son referentes a nivel internacional, y el Pacto Mundial, que duda cabe, va a jugar ese rol. En segundo lugar, la segunda ponencia de hoy, en fin, vamos a ver cómo presento a David Padrón, además de ser el director general de Coordinación, de Investigación y Coordinación de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias, de la Viceconsejería de Presidencia. Además de todo eso, yo creo que David Padrón, en fin, es todo un referente. Yo creo que es la persona, en fin, no sé cuántas habría, con la trascendencia, con el peso, con el pozo, con la capacidad de penetración, de influencia en Canarias que tiene David Padrón. No sé cuántas personas existen en Canarias, pero desde luego no son muchas, por desgracia. Pero vamos a quedarnos con lo bueno. Yo a David Padrón voy a ponerle un despacho en Lanzarote, porque lo que tenemos que intentar es que David cuanto más esté David en Lanzarote, mejor será para la isla. Yo creo que es la persona que está liderando el acceso, la creencia, la fe en la sostenibilidad en el ámbito social y empresarial, las personas que más están empujando bien para que al final Canarias realmente sea un destino, una plataforma turística sostenible. Y eso es muy complejo, extremadamente complejo, y hace falta muchas personas como David, desde el ámbito público, que empujen, que lideren, que influyan, que tengan esa pedagogía, y él con sus conocimientos, con su mano izquierda, con su cordialidad, al final yo creo que está accediendo a muchas capas empresariales y sociales, y yo creo que es un auténtico lujo que esté aquí hoy y que esté mucho tiempo aquí, está viniendo con mucha frecuencia, eso es muy bueno para la isla, y le damos un fuerte aplauso a David, y ha sido el alma mater de esta jornada, o sea que eso también hay que decirlo, así que gracias David, un placer, todo tuyo. Pues se me han roto todos los esquemas porque estoy totalmente abrumado. Evidentemente hay mucha exageración detrás de las palabras de las personas que me han precedido. Y bueno, en primer lugar, para demostrar que es evidentemente una exageración, una hipérbole, agradecer al Cabildo de Lanzarote y a Turismo de Lanzarote, y me van a permitir, siempre es injusto, pero que señale 2 nombres, Héctor, por supuesto, y Jaime, porque han estado detrás de toda la organización desde el principio. A la Federación de Turismo de Lanzarote, tuvimos un encuentro hace 2 meses y de ahí viene todo. Por un lado estaba el Cabildo de Lanzarote, Turismo de Lanzarote y la Federación de Turismo de Lanzarote tratando de hacer un encuentro muy enfocado a turismo, evidentemente, y de carácter insular. Y por otro lado, Cristina, Vanessa, Pacto Mundial, 3 años ya creo, tratando de organizar un encuentro empresarial a nivel de toda Canarias, no solo de ámbito turístico, y bueno, pues al final sumamos ODS 17, ¿verdad? Sumamos esfuerzos y dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo de forma conjunta. Por lo tanto, gracias. A las directoras y directores generales, al viceconsejero de Empleo, gracias por venir. A los moderadores de las 2 mesas que vienen detrás, yo creo que son la parte con más chicha de la sesión de hoy. Por supuesto, Alexis Robles, Alberto Santana, Innovaris, Plan B Group, muchísimas gracias, no solo por ofrecerse a venir a moderar, por meterlos en este aprieto, sino también por el soporte dado en estos años, y a todas las organizaciones empresariales, a las personas que se suman en representación de esas organizaciones, gracias por aceptar este atropello, que yo espero que al final aporte valor. Se trata de eso, ¿no? Hacía falta tener un encuentro puramente empresarial para escuchar las bondades y las no bondades
de la sostenibilidad, los retos y los problemas a los que todos los actores, pero también el sector empresarial, se enfrenta a la hora de conjugar este binomio. Yo creo que cada vez son casi más sinónimos que sostenibilidad y competitividad, ¿no? Yo en los próximos minutos, Héctor, tarjeta amarilla, cuando me queden 5 minutos. ¿Hasta qué hora tengo? Hasta las 11. Me voy a poner esto por aquí porque yo me conozco. Cristina, yo me conozco, te voy a hacer la competencia. Me van a permitir que, como a muchas personas de las que nos acompañan hoy sí las conozco, me voy a tomar una licencia y es hablar con una manera, espero que muy llana, muy cercana, y comenzar señalando que el equipo o los equipos, las personas que han estado detrás del proceso de coordinación de la elaboración de la agenda, ahora toca impulsarla, pues ya la aprobamos, es muy joven, tiene 1 año, ¿verdad? Una premisa de partida. Me voy a refugiar en un párrafo de un capítulo de cierre de un libro que tuve la suerte de coordinar, salió a la luz el año 2015, de Economía de Canarias. Ese capítulo de cierre es de José Ángel Rodríguez Martín, catedrático ya jubilado del departamento donde yo trabajo, que es de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de la Universidad de La Laguna. Lo voy a tunear un poco, ¿vale? Pero básicamente ese capítulo 19 de cierre empieza con el siguiente fragmento. Todos los pueblos del mundo aspiran a estar con los territorios de sus vidas en un futuro mejor. Un deseo instintivo que ha de equiparse con fórmulas de lo posible y una ilusionante voluntad. Preparación y esfuerzo. Pensamiento y acción. Una narrativa, un relato, el storytelling, que se construya sobre argumentos convincentes y motivadores. Esa es una de las premisas de partida en estos 3 años, casi 4, que desde mi dirección general ha marcado el diseño de la Agenda Canaria. Tenía que ser ilusionante, pero convincente, y eso te lo da la base técnica. Técnicamente tenía que ser algo sólido y construido con la participación de todos los actores, también el sector empresarial. Esa es un poco una de las premisas. Entonces, como a mí me toca hablar un poco de la Agenda Canaria, y digo poco porque es poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues si tuviese que decir que es la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, la Agenda Canaria 2030, diría, y después lo traduciré, diría que es simplemente un esfuerzo colectivo por tratar de aterrizar un mandato de Naciones Unidas, que es la Agenda 2030 de la ONU, un mandato, una resolución del año 2015 de Naciones Unidas en la realidad del archipiélago de Canarias. Eso es la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, no es otra cosa. Claro, eso me fuerza a decir, ¿y qué es la Agenda 2030 de Naciones Unidas? ¿No? Porque, bueno, hay mucha gente que sé que lo sabe, pero quizás otros no, todavía es una gran desconocida, ¿no? Si la Agenda de Naciones Unidas que se aprobó en el año 2015 es una gran desconocida, la joven Agenda Canaria que se aprobó el otro día, pues es todavía más desconocida, ¿no? Entonces, la Agenda 2030 de Naciones Unidas decía que era una resolución del año 2015. A mí siempre me gusta señalar cuál es el título de esa resolución, porque siempre nos quedamos, sobre todo los que no leemos las resoluciones de Naciones Unidas, nos quedamos con el título corto. Y el título conviene leerlo, y después los 2 primeros párrafos del preámbulo. El título es bastante elocuente. Transformar nuestro mundo, 2 puntos, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. El título ya es una declaración de intenciones y después se aclara claramente en el preámbulo. Transformar nuestro mundo, transformar nuestro futuro, transformar nuestros modelos de desarrollo. La Agenda 2030 no va de hacer lo mismo de siempre y pasarle una paleta de colores. Eso no es el desarrollo sostenible. Esa es la primera idea. Segundo, esa resolución surge tras un proceso participativo histórico a nivel internacional. Al menos 1 de cada 1000 personas de todo el mundo participó, aparte de las mesas técnicas, regionales, etcétera, sobre un diagnóstico que identificaba cuáles eran los principales retos planetarios, mundiales, a nivel económico, social, ambiental, tecnológico, etcétera. Claro, retos que no conocen de fronteras y, por lo tanto, hacía falta una agenda mínimamente consensuada a nivel internacional. Esa es la primera idea, el consenso internacional, que marcara, por tanto, objetivos planetarios universales que nos convocan a todos y a todas, a todos los territorios, a todas las organizaciones sin excepción.
Segundo aspecto, Naciones Unidas parte del convencimiento, y este es un principio fundamental de la Agenda 2030 que olvidamos en ocasiones, y es que todos esos retos económicos, sociales, ambientales están interconectados. Dicho de otra manera, las recetas parciales están abocadas al fracaso o a rendir resultados muy modestos. Dicho de otra forma, esto técnicamente vendría a decir, adopten enfoques holísticos, integrales. Ya no vale tener una agenda económica por un lado y después algo cosmético que se llama agenda social y ambiental por otro. Las tres agendas se tienen que integrar en una única agenda de acción. Si es el gobierno, de acción política. Y si es de una empresa, estrategia competitiva asociada con la sostenibilidad, porque la sostenibilidad tiene tres esferas críticas. Son las tres dimensiones finalistas de la Agenda 2030. La finalidad, la sostenibilidad económica, la social y la ambiental, que están interconectadas. Después hay otro aspecto importante, y es que esta agenda incluye dos dimensiones, las he puesto en la parte superior, ¿no?, en la cúspide, porque son facilitadores si lo hacemos bien, o bien obstáculos insalvables y no llegaremos al desarrollo sostenible si lo hacemos mal o lo desatendemos. Que por un lado es el tema del marco institucional, tiene que adaptarse al nuevo propósito, y las alianzas. Esto es importante porque esta agenda, su predecesora, por ejemplo, que fue la Declaración del Milenio, estaba enfocada solo a países subdesarrollados y al sector público, fundamentalmente. Esta agenda es la primera a nivel internacional que reconoce un rol destacado al sector empresarial privado, como agente de cambio, como agente para promover el desarrollo económico en todas las partes del mundo. Esa parte creo que es importante. Y tercera cuestión, y ya voy adelantando, aspecto importante, sobre todo aclararlo por algún ruido por ahí que hay en torno a la Agenda 2030, que tiene muchas imperfecciones. Al fin y al cabo, es el resultado de una negociación de 193 países. Por lo tanto, técnicamente, siempre, yo que vengo de la universidad, pues técnicamente encontraría según que algún fallo, ¿no? Pero es muy importante la negociación entre todos los actores, entre todos los países, distintos niveles culturales e institucionales de desarrollo. Eso sí que tiene mucho valor. ¿Y tiene imperfecciones? Por supuesto que sí, pero es el consenso internacional más importante aprobado hasta la fecha en pro del desarrollo sostenible. Eso es indiscutible, con todas sus imperfecciones, que las tiene, y muchas, ¿vale? Lo que quería decir, es verdad que es una agenda global en el sentido de que parte del reconocimiento de esos retos planetarios. Pero después Naciones Unidas nos dice, la mejor forma que tiene cada territorio y cada organización para contribuir a estos objetivos que nos convocan a todos y a todas, que son universales, es adaptando las respuestas a las realidades concretas de los territorios. Que Canarias localice su agenda, que Lanzarote localice a su vez esta, que el municipio de Tías también lo haga, o que la Federación de Turismo de Lanzarote pues también arrime el hombro y dentro de sus capacidades, dentro de su realidad concreta, adapte las realidades de su empresa a esta apuesta consensuada. Pero vayamos todos hablando el mismo lenguaje, vayamos todos enfocados a la consecución de los mismos objetivos. Ese es el poder, el ODS 17, ir todos y todas de la mano. ¿A quién convoca la agenda? Esta la paso rápido. A todos. A toda la ciudadanía, tanto a nivel individual como colectivo, a todos los agentes sociales, económicos, a todos los sectores institucionales. Todos y todas estamos convocados, cada uno desde nuestro ámbito de acción, a tratar de arrimar el hombro. Y en este sentido, y ya lo decía Cristina anteriormente, resulta tremendamente complicado sobrevalorar la importancia del sector empresarial en esta aventura. ¿Por qué? Pues yo creo que a mí me da hasta pudor decirlo aquí en esta sala, porque yo soy profesor universitario. Bueno, ahora estoy evidentemente en el gobierno, pero soy profesor universitario, a ella me debo y volveré. Y no tengo experiencia en el mundo de los negocios, por lo tanto uno tiene que aquí, sí, mundo analítico, pero después el día a día de la empresa yo no la vivo. Pero bueno, es evidente, son los principales empleadores, son los principales productores, no son los únicos, pero son los principales productores, son los principales consumidores de recursos, por tanto. Y para bien o para mal, también eso tiene una serie de impactos. Es decir, tiene muchos impactos positivos y muchos impactos negativos, como es normal. Y por lo tanto, la consecución de un modelo de desarrollo sostenible a nivel global, a nivel de España, a nivel de Canarias, a nivel de Lanzarote, será una quimera si no es con la concurrencia, más aún, con el liderazgo o el coliderazgo del sector empresarial. Tiene un papel relevante, fundamental. Esto, evidentemente, no es más que un pantallazo, de esto hablarán después, sospecho que mucho más, pero está claro que cada vez van siendo más las empresas que entienden
que deben de incorporar en sus planes de responsabilidad social, o sea, responsabilidad social corporativa y sostenibilidad, no voy a decir que son sinónimos, pero sí van de la mano, se parecen mucho. Yo diría, pero esto ya después me podrán corregir, que la sostenibilidad añade matices enriquecedores a la responsabilidad social, ¿no? Por un lado, por el enfoque a largo plazo. Yo creo que eso es muy importante. La sostenibilidad tiene que ser un objetivo a largo plazo. Esto no se consigue a corto plazo, porque si no vamos perdidos, ¿no? La sostenibilidad también es sostenibilidad económica, no olvidemos de eso. Y el otro aspecto es que, bueno, que nos da muchos objetivos, muchas ideas, de decir, oye, pues este tema, ¿no?, la igualdad de género, el tema de la transición energética, pistas que nos pueden ir indicando. Ahí he hecho, bueno, una captura de imagen realmente, ver cómo se relaciona esto con el tema de los ODS. Nos puede dar herramientas para mejorar nuestros planes de responsabilidad social y después integrarlo en nuestra estrategia de negocio, evidentemente, ¿no?, que no sea simplemente un factor añadido. Por lo tanto, si ¿se ha entendido un poco lo que he comentado? Pues la Agenda Canarias no es más que eso. Es un marco estratégico compartido. En ese documento no hay instrumentos de acción concretos, ¿vale? Pero sí una serie de objetivos comunes que hemos elaborado conjuntamente, mejorables, sin ninguna duda, pero construidos sobre un proceso participativo grande y quiero pensar que además técnicamente pues bastante solvente. Aquí lo único que quiero destacar es la idea de que la agenda está muy bien. Es ese relato motivador del que decía, entendemos por futuro mejor un futuro sostenible y más resiliente, ¿vale? Esa es la premisa de partida. Con argumentos convincentes está muy bien, pero no deja de ser un storytelling, no deja de ser una narrativa. Es decir, la Agenda Canaria por sí sola no va a conducirnos al desarrollo sostenible, no nos va a acercar ni un milímetro. Ahora va a depender de que pasemos del storytelling al story doing, ¿no? Que lo hagamos realidad. Que el Gobierno de Canarias se tome en serio la Agenda Canaria y su plan de acción, ya está aprobada la agenda, pues su plan de acción en adelante vaya alineada con que los cabildos insulares, que cada vez son más, los ayuntamientos, que nos está costando, que el sector empresarial, cada vez más comprometido, que el tercer sector, que las dos universidades, bueno, todas las universidades, no solo la Universidad de Laguna, vayamos todos, nosotros como consumidores, como trabajadores, etcétera, vayamos poco a poco sumando nuestro granito de arena. Pero nos los tenemos que creer. Ya tenemos el storytelling, ahora pasamos a la acción. Esa sería un poco la idea. Ya hay mucha gente en eso de la acción. Solo comentar una cuestión. Esta diapositiva siempre la traigo conmigo. Me quedan 11 minutos, creo, 11 minutos. Esta diapositiva siempre viene conmigo. Es verdad que está muy centrada en lo público, que quede claro, ¿vale? Pero simplemente quería llamar la atención. La ventaja de que Canarias haya llegado tarde, por buscar una lectura amable, la ventaja de que Canarias haya llegado tarde al proceso de aterrizaje en el archipiélago de este mandato de Naciones Unidas es que, hombre, que si te lo tomas en serio, pues puedes empezar a preguntar, oye, ¿qué echas en falta? A los que ya lo han hecho, a los que te llevan ventaja, ¿no? Ir identificando un poco esas debilidades, ¿no? Y, sobre todo, ir viendo qué otros acuerdos internacionales, nacionales, supranacionales han ido apareciendo para tratar de encajarlo en tu marco estratégico, porque la Agenda Canaria no es más que un marco estratégico compartido, solo eso. Entonces, bueno, pues aparte de la Agenda 2030, está la Agenda Urbana, está la COP21, a nivel europeo, pues podríamos hablar del Pacto Verde Europeo, etcétera, etcétera, pero por buscarle un encaje mucho más reciente, está perfectamente alineado con los fondos Next Generation, importante, porque todo esto cuesta, ¿vale? Importante buscar las fuentes de financiación potenciales para tratar de impulsar proyectos que en ocasiones son costosos. A nivel nacional hemos ido de la mano del Gobierno de España, porque también llegaba tarde, en su estrategia de desarrollo sostenible y hablamos casi el mismo lenguaje. Es verdad que la agenda nuestra responde a nuestras realidades, no la del Gobierno de España, evidentemente. Y después está el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que también está encajado. Es muy fácil, porque al final el Plan de Recuperación Nacional, ¿no?, realmente bebe del Next Generation y el Next Generation, a su vez, bebe de la sostenibilidad. Las políticas palancas al final están alineadas con el tema de la sostenibilidad, ¿no? Es un elemento importante. Y un documento que ha pasado muy desapercibido, a mí me ha sorprendido, tiene ya 2 años, creo, que es el de España 2050, porque España por primera vez tiene una oficina de prospectiva. Éramos un país en ese sentido un poco raro, porque no teníamos una oficina de prospectiva. No es una bola de cristal, pero bueno, más o menos, hacer análisis de prospectiva, sobre todo en los tiempos de incertidumbres que corren, es muy importante
empezar a analizar los futuros más probables para tratar de adaptarte cuanto antes a ellos, ¿no? Y tenemos una oficina de prospectiva y su primer estudio potente fue España 2050. Es decir, proyectaba un poco el escenario de aquí a 2050 y, por lo tanto, esas proyecciones también se han recogido, es la ventaja de llegar tarde, ¿vale? Se han recogido en el documento de la Agenda Canaria 2030. Insisto, con todas sus imperfecciones. Creo que la parte más interesante de todo este proceso, o una de ellas, es que parte de un documento que elaboró la Mesa del Parlamento en el año 2018, la Mesa del Parlamento de Canarias. Todas las fuerzas políticas, es verdad que es un documento que nunca llegó a aprobarse, pero al menos en su construcción estuvieron todas las fuerzas políticas que en la anterior legislatura tenían representación parlamentaria. Además, con procesos participativos y con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Un ejercicio que además fue muy bien valorado a nivel europeo, único parlamento regional en aquel entonces que había hecho ese ejercicio, y por la propia Naciones Unidas. Ese fue el embrión del trabajo que hicimos con la Agenda Canaria, aprovechar lo que ya había hecho el Parlamento de Canarias. Creo que eso tiene mucho valor, sobre todo por el clima político que se vive en los últimos momentos, donde cuesta que nos sentemos y dialoguemos y lleguemos a acuerdos. Ese documento fue consensuado dentro de la mesa de trabajo del Parlamento. Esta es un poco la estructura de la Agenda Canaria. Yo aquí sí que no me voy a enrollar mucho, tan solo un par de pinceladas. Digamos que una de las premisas, uno de los mandatos que seguimos a la hora de configurar esta agenda es que teníamos que ser fieles no solo a los objetivos y a las metas de la Agenda Canaria, que eso es la parte más colorida y que todo el mundo cree conocer, sino los principios inspiradores, que es lo que la gente no conoce, cuáles son los principios inspiradores. Y cuando nos olvidamos de los principios inspiradores, abrimos la puerta a cosas como el greenwashing, el ecopostureo, el SDG washing, ¿no? O sea, porque claro, tenemos 17 objetivos y 169 metas. Aunque yo no quiera, aunque yo intente hacerlo mal adrede, en mi día a día seguro que estoy impactando positivamente sobre alguna meta y sobre uno dice, soy sostenible. Eso no es la sostenibilidad. Entonces, entiende cuáles son los principios, que todo está conectado, que la sostenibilidad tiene 3 dimensiones, intenta maximizar dentro de tu lógica interna, es decir, usted es una empresa turística, pues usted estará muy vinculada a la dimensión económica, a determinados ODS, pero mire a ver si puede impactar sobre algún otro positivamente y, hombre, Gobierno de Canarias, hombre, empresa, hombre, cabildo, mire si está impactando negativamente sobre algún ODS o sobre alguna dimensión con ese proyecto. Esa es la pregunta que no nos hacemos porque somos humanos. ¿Cómo voy a decir que estoy impactando negativamente sobre la dimensión ambiental? Por Dios, esto no, lo analizas, no lo publicites, ¿vale? Analízalo y trata de evitarlo, de minimizarlo, de compensarlo. Eso es funcionar bajo el paraguas de la agenda. Es una guía para las pobres personas como yo, que soy víctima de toda la formación que he recibido y siempre he tenido un economicismo extremo, ¿no? Y decir, ahora me están diciendo, no, es que no es solo crecimiento. Es desarrollo sostenible. Pues es una guía para alguien tan torpe como yo, que se mueve con movimientos inerciales, para decir, bueno, voy a consultarlo y voy a ver qué otras cosas debería de hacer para acercarme más a los principios del desarrollo sostenible. Es una guía, una chuleta, un apoyo, pero hay que tomárselo en serio porque ya no es accesorio. Las otras 2 dimensiones han dejado de ser accesorias. Esa es un poco la idea. Tenemos una novedad que es la dimensión cultural. ¿Qué quieren que les diga? Después volveré sobre esto, pero una isla como Lanzarote es un ejemplo del valor económico que aporta a su modelo de desarrollo el haber cuidado su patrimonio cultural y natural. ¿Qué sería de Lanzarote como destino turístico si no hubiésemos tenido a un visionario como César Manrique? ¿Qué le ofrecemos al turista? Miren cuáles son los grandes atractivos de la isla de Lanzarote. Eso se llama patrimonio natural, cultural y paisajístico. Eso forma parte de nuestra base patrimonial. Eso, bien articulado, tiene valor económico. Que se lo pregunten a Lanzarote. Sobre la competitividad no me voy a enrollar, porque si no voy a parecer muy profesor de economía de la Universidad de La Laguna, pero es verdad lo que decía Cristina, ¿no? Cuando uno analiza cómo ha ido evolucionando el concepto de la competitividad, a nivel empresarial, a nivel macro, no son sinónimos, pero están relacionados, al principio estaba muy sesgado hacia el crecimiento económico. Y además, con el paso del tiempo, sobre todo a partir de los años 90, con el tema de la financiarización, al muy corto plazo,
crecimiento económico a muy corto plazo. Lo que primaba como el objetivo supremo, en general, era la rentabilidad económico-financiera a muy corto plazo. Y ese es uno de los aspectos que nos han llevado a ese complejo mosaico de retos planetarios que enfrentamos a día de hoy. De tal manera que ya llevamos bastantes décadas donde hay un creciente consenso de que el objetivo no puede ser solo el crecimiento económico, que también, pero que hay que abrir el foco. Y entonces hablamos de desarrollo. Pero el desarrollo tiene una definición más complicada y uno de los conceptos que más se ha impuesto es el concepto de desarrollo sostenible. Es el que mejor articulado, que ha concretado a través de la Agenda 2030 qué es el desarrollo sostenible, que tiene sus detractores, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, ha habido una confluencia, entonces hablamos de desarrollo sostenible, confluye con el concepto de competitividad y al final hablamos de competitividad territorial sostenible, eso es a nivel macro, y a nivel micro ya el énfasis no es tanto en la maximización a corto plazo de la rentabilidad económico-financiera de las empresas, la maximización del valor del accionista, que en Canarias no tiene mucho sentido por la realidad empresarial que tenemos, ¿no? Hablar de esa hipótesis, pero se entiende, y ahora cada vez más, pues popes de la estrategia empresarial nos van diciendo que más que el shareholder hay que hablar del stakeholder, que hay que hablar de todas las partes interesadas y que maximización de beneficios o obtención de beneficios no necesariamente está reñida con aportar valor al conjunto de la sociedad, al conjunto de los stakeholders. Ese es un poco el cambio de enfoque a nivel empresarial. A nivel macro es más o menos lo mismo. Integren ustedes en una única agenda lo económico, lo social y lo ambiental. Si uno lee los informes de competitividad, este es uno de los más importantes a nivel mundial, que mide la competitividad de los países, junto con el IMD de la USANA, esos son los dos más importantes. Pues bueno, uno lee, por ejemplo, los del año 2013, 2014, y después lee es donde es el gran cambio, al menos eso es lo que he visto yo, año 2019, y ya mete en los informes de competitividad de los territorios la sostenibilidad a saco. Fundamental. Hay un cambio también en los foros internacionales al respecto. Este es otro, orquestra del País Vasco, de Euskadi, muy asociada a la Universidad de Deusto, que sigo, porque hablan mucho de competitividad territorial y competitividad empresarial, y es lo mismo. Hay que tratar de hacer confluir lo económico, lo social y lo ambiental. La competitividad cada vez confluye más con el tema de la sostenibilidad. Y esto sí va a denotar que yo vengo de economía, que me gusta la teoría del desarrollo, la economía regional y la economía urbana. Aquí ya no lo puedo disimular, no me voy a enrollar, pero sí siempre me gusta enfatizar esta idea. Porque como profesor además estoy cansado. El PIB per cápita, su tasa de variación es lo que hablamos crecimiento económico. Eso es un flujo. Lo digo porque siempre que aumenta el PIB o disminuye, aumentó la riqueza, que es un flujo, la riqueza es una variable stock. El PIB no es riqueza. El PIB se construye sobre nuestra riqueza. Los flujos que generamos anualmente, el PIB, el empleo, la inversión, parten de tu base patrimonial, de tu capital territorial. Y ahí que tenemos lo clásico, las infraestructuras, el capital humano, es decir, el conocimiento y las competencias que tenemos todos los que estamos en la sala, pero también está el capital natural, el capital paisajístico, el capital cultural, ¿no? Natural, cultural, el capital institucional, las instituciones, el capital social y el capital relacional, ODS 17, y me he permitido marcar en un circulito rojo estos elementos que hay aquí de nuestra base patrimonial, que no me interesa que se lo lean, pero están muy relacionados con eso que llamamos economía del conocimiento. Y si ven dónde están los circulitos rojos, están muy centrados en esa cruz de la innovación, ¿no? Y si lo leen, hace constantemente referencia a las alianzas, a la cooperación. Porque esto ya no va de hacer la guerra cada uno por su lado. Es decir, la competitividad de los territorios depende de las alianzas, ODS 17. Y sobre todo en el nuevo contexto tecnoeconómico. Esto no va de unidades, esto va de redes, esto va de asociaciones, incluidas las público-privadas. Entonces, con esto, y ya ahora sí termino, pues creo que queda muy claro que la competitividad y la sostenibilidad necesariamente tienen que ir de la mano. Yo diría que casi no son sinónimos, pero cada vez se parecen más, que tenemos que integrar en nuestros marcos estratégicos, seamos a nivel público o a nivel privado, el concepto de la sostenibilidad, competitividad y sostenibilidad. Esta es un poco
La dimensión de prosperidad de la Agenda Canaria, son 5 dimensiones. Por el foro en el que nos movemos he tratado de traer la económica. Les resumo mucho. Tenemos 3 retos estructurales, 3 debilidades que hacen que nuestro modelo económico a día de hoy no sea sostenible en lo económico, valga la redundancia, y por lo tanto se han identificado una serie de líneas de actuación que habría que tocar de alguna manera para tratar de revertirlo. Entonces, cada actor tendrá que decir, pues mira, yo que soy del sector turístico de Lanzarote, pues yo creo que puedo estar contribuyendo en estas prioridades de actuación. Esto tiene que ver con las debilidades de nuestro modelo económico. Esto también, lo que pasa es que debido a que el desempleo y la precariedad laboral en Canarias es un elemento bastante importante, se le ha dado una visibilidad especial, ¿vale? Por lo tanto, está muy centrado en la parte más del mercado laboral. Y esto tiene que ver más con no dejar a nadie atrás en lo territorial y en lo etario, ¿no? En el tema demográfico y en el tema territorial. Por ejemplo, lo urbano frente a lo rural o las islas capitalinas frente a las islas no capitalinas. El no dejar a nadie atrás también tiene que tener esa lectura, ¿no? Entonces, es un poco la dimensión económica de la Agenda Canaria, ¿vale? Yo de esta manera termino haciendo 2 llamamientos. Uno, sobre todo a las personas que quizás no conocían tanto la Agenda Canaria, o el tema de la sostenibilidad, que sospecho que en la sala igual nos cuesta un poco más. Si el discurso este que les he soltado, ¿no? La chapa que les he soltado, ha resultado mínimamente interesante, yo les invitaría a entrar en la página web de la Agenda Canaria y leer ese ladrillo, porque reconozco que es un poco ladrillo, ¿vale? Pero leerlo, porque claro, yo puedo contarles una milonga, leerlo. Si lo que leen les resulta atractivo, si creen que realmente es un storytelling que nos podría acercar a ese futuro más deseable, ese futuro sostenible y resiliente, que se adhieran como organización individual a la Agenda Canaria. No tiene más que un valor simbólico. Nadie va a vigilar, dijiste que te comprometías. Valor simbólico. Yo creo que estamos en un momento que estamos muy necesitados de estos simbolismos. Creo que estamos en un momento en donde necesitamos saber que no estamos solos. Sé que suena cursi, me acabo de quedar, ¿no? Cursi, pero es verdad. Creo que lo necesitamos, saber que vamos siendo cada vez más. Igual no somos mayoría, pero que cada vez vamos siendo más. Ahora, si queremos pasar del simbolismo a algo más, y termino, yo los animo a aprovechar que tenemos a Cristina y a Vanessa, que tenemos a Pacto Mundial, y adherirse a Pacto Mundial de Naciones Unidas, porque ahí ya empezaremos a tener un mínimo soporte, ¿vale? Ellos incluso tienen programas de aceleración, entonces, bueno, pues invitarlos a dar un paso más para, si nos sentimos un poco cohibidos, un poco perdidas, pues que con su apoyo podamos avanzar un poquito más rápido. Y nada más, esto era un poco lo que les quería comentar. Muchas gracias. Y ahora vamos a hacer un pequeño parón, ¿vale? Así, Héctor, le ahorro que tenga que venir para acá. Y vamos a tomarnos un café, creo que es aquí fuera, y ya después volvemos. Muchas gracias.